Tengan buen día, estimados alumnos. Continuamos con el tema prueba de hipótesis. Vamos a ver unos nuevos conceptos como nivel de significancia, estadístico de contraste. Vamos a lograr identificar las zonas donde vamos a aceptar la hipótesis y donde vamos a rechazarla. Primero veamos el nivel de significancia, que se simboliza con la letra griega alfa. Y 1 menos alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. El valor alfa se le denomina valor de significación de la prueba y técnicamente se interpreta como la probabilidad de rechazar H sub 0 cuando es verdadera. Son niveles usuales de significancia para pruebas de hipótesis 10%, 5% y 1%. Es decir que alfa puede valer 0.10, 0.05 o 0.01. El nivel de significancia tiene una utilidad muy importante. Y es que nos ayuda a identificar aquellos límites que indican los valores de frontera donde podemos identificar la zona de rechazo y la zona de aceptación. Con el nivel de significancia encontramos los valores que vamos a llamar Z alfa o Z alfa medio. Con estas dos letras vamos a identificar los valores límites, donde está la zona de rechazo y la zona de aceptación, como lo analizaremos en el desarrollo de la clase. Tipos de pruebas de hipótesis. Las hipótesis se pueden identificar de dos tipos según sea la hipótesis nula, como pruebas bilaterales o pruebas unilaterales. Veamos las pruebas bilaterales. Tenemos que considerar lo siguiente. En las pruebas bilaterales, la hipótesis nula, que simbolizamos como H sub 0, en el fondo lo que expresa es que no existen diferencias entre estadístico y parámetro. Es decir, que expresa una igualdad y se plantea como H sub 0, la media de la población es igual a la media de la muestra, o un poco acostumbrado utilizarlo como la hipótesis nula, media de la población menos la media de la muestra igual a 0. La hipótesis alternativa H sub 1 se expresa con la desigualdad diferente de, no igual, etc. Y generalmente para este tipo de pruebas bilaterales se expresa H1, la media de la población, diferente a la media de la muestra. Cuando la hipótesis alterna es media de la población diferente a media de la muestra, le llamamos pruebas bilaterales o pruebas de dos extremos. A continuación vamos a ver por qué le llamamos bilaterales y por qué pruebas de dos extremos. En las pruebas bilaterales ocurre cuando la hipótesis nula, media de la población igual a media de la muestra, y la alterna, media de la población diferente a media de la muestra, tenemos dos regiones de rechazo. La primera está a la izquierda, que es para valores menores. La media de la población va a ser diferente a la media de la muestra cuando sea menor, que así se simboliza esa zona que se ha marcado en la presentación, o mayor. Va a haber dos zonas de rechazo, una para valores menores y otra para valores mayores. Al centro siempre nos queda la zona de no rechazo y la calculamos como 1 menos alfa. La zona de rechazo también recibe el nombre de zona de aceptación de la hipótesis nula. Recordemos que vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula, no la alterna, donde alfa es el nivel de significancia y los valores fronteras menos z alfa medios y z alfa medios. Estos valores de z alfa medios y menos z alfa medios los leemos de la tabla de distribución normal que todos ya tenemos. Veamos un ejemplo de prueba bilateral. Nuevamente la hipótesis nula, media de la población igual a la media de la muestra, y la hipótesis alterna, media de la población diferente a la media de la muestra. Supongamos que tenemos un nivel de significancia del 5%. Quiere decir que alfa es 0.05. La probabilidad de aceptar o de no rechazar la hipótesis es 1 menos alfa, 0.95. Vemos, como es una prueba bilateral, marcamos de una sola vez las dos zonas de rechazo. ¿Qué valor tendríamos en cada uno de los extremos? El alfa medio.
0.05 entre 2 y 0.05 entre 2, dando un total de 0.025. ¿Por qué dividimos entre 2? Porque el valor de alfa se distribuye en dos zonas. En la parte central, la zona de no rechazo o de aceptación, la probabilidad de no rechazar es 0.95. Como es simétrica, debemos de dividir el 0.95 entre 2 para obtener la probabilidad que hay desde 0, desde este valor 0, hasta Z, porque recordemos que la tabla normal nos da solo la mitad de la campana. Entonces buscamos en la tabla para 0.475 cuánto es el valor de Z. Para 0.475, cuánto es el valor de Z que vamos a colocar en esta zona. Consulta tu tabla y me dices. Efectivamente, tenemos ahí la tabla. Ahí ya tenemos el 0.475 y lo que nos interesa es el valor de Z. 1.9 y el 6. Entonces el valor de Z alfa medio en este caso es 1.96 negativo y 1.96 positivo. Así que estos son los límites. Toda esta zona que voy a marcar aquí con color verde es la zona de aceptar la hipótesis. Los extremos son para rechazarlo y al centro aceptamos. Toda esta zona es de aceptación de la hipótesis y los valores fronteras son menos 1.96 y 1.96. Quiere decir que tenemos zonas de rechazo en los extremos y zonas de aceptación al centro. Los límites entre la zona de rechazo y zona de aceptación es menos 1.96 a 1.96. Quiere decir que si cualquier valor que vamos a calcular más adelante, el estadístico de contraste, cae en esta zona verde, aceptamos, y si cae en zona donde está el color rojo, rechazamos. Trataré de explicártelo un poco más detallado con los siguientes datos que están en la gráfica que he preparado para la clase. Menos 1.96 le llamamos valor frontera. A la izquierda de menos 1.96 rechazamos. Entre menos 1.96 y 1.96 es la zona de no rechazo o la zona de aceptación de la hipótesis nula. Recuerda que siempre estamos trabajando con la hipótesis nula. Vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula, no la alterna. Y para valores mayores a 1.96 hay rechazo. Estas dos zonas de color rojo son dos zonas de rechazo. Por eso se llaman pruebas bilaterales o de dos extremos, porque en los dos extremos se rechaza la hipótesis. Entonces, la utilidad del valor de alfa de nivel de significancia es determinar los valores límites, los valores fronteras que nos van a enmarcar o a limitar la zona de rechazo con la zona de aceptación. También existen las pruebas unilaterales, llamadas también prueba de un extremo. ¿Cuándo ocurren estas pruebas? Cuando la hipótesis nula se expresa con cualquiera de las siguientes desigualdades: mayor o igual o menor o igual. Aquí quisiera detenerme un momento
En las pruebas bilaterales, la hipótesis nula representaba la igualdad. En la hipótesis unilateral, la hipótesis nula representa mayor o igual o menor o igual. Quiero que notes que la hipótesis nula, la h sub 0, siempre va a llevar el símbolo de igualdad. Mientras en las hipótesis unilaterales, la hipótesis alterna contradice la hipótesis nula. Quiere decir que lleva las desigualdades menor o mayor según sea la hipótesis nula. Quiere decir que si la hipótesis nula es mayor o igual, ¿cuál va a ser la hipótesis alterna? Lo contrario a mayor o igual es que es menor. Muy bien. Menor. Y si la hipótesis nula es menor o igual, ¿cuál va a ser la hipótesis alterna? Lo contrario de menor o igual, mayor. La hipótesis alterna podemos concluir, y quiero que te fijes, que no lleva la igualdad. Solo va a ser tres opciones, que sea diferente de, repito, la hipótesis alterna, menor que o mayor que. Bueno, al desarrollo de los ejemplos voy a ir aclarando esa parte, voy a ir repitiéndola porque es lo importante de este tipo de ejercicios. Veamos la región de rechazo para una prueba unilateral. Como te dije, en este caso vamos a estudiar la prueba unilateral extremo derecho. El extremo derecho lo vamos a tener cuando la hipótesis alterna sea que la media de la población es mayor que la media de la muestra. ¿Qué quiere decir extremo derecho? Que la región de rechazo está a la derecha. Solo hay una, no hay dos, a diferencia del caso anterior. Esta es mi zona de rechazo. Nota también que ahora alfa ya no se divide entre dos, sino que es alfa completamente, porque no tenemos dos regiones de zonas de rechazo, sino que es solo una. La zona de no rechazo va a ser para los valores menores pero desde este valor z que le vamos a llamar, que vamos a ver cómo lo calculamos, hasta menos infinito. No es hasta cero, es hasta menos infinito. Toda esta zona es la de no rechazo, la zona que vemos aquí representada. Toda esta zona de no rechazo o aceptación de la hipótesis. En este caso, la zona de no rechazo, la probabilidad es 1 menos alfa, similar al caso anterior. Nada más que, sí, similar al caso anterior, nada más que aquí, como te digo, la zona de rechazo no va a aparecer alfa medio, sino que aparece completamente alfa, siempre que sea una prueba unilateral, donde alfa es el nivel de significancia y zeta alfa es el valor frontera, que nos va a dividir la zona de rechazo con la zona de no rechazo o zona de aceptación. Veamos como un cálculo para este tipo de hipótesis extremo derecho. La hipótesis nula para una prueba de extremo derecho siempre va a ser que la media de la población es menor o igual que la media de la muestra. Y para la hipótesis alterna que la media es mayor a la media de la muestra. La media de la población mayor a la media de la muestra. Y nos pide para un nivel de significancia del 5%, la probabilidad de no rechazar es 1 menos alfa es 0.95. Vamos a encontrar ahorita el valor frontera. ¿Qué valor me limitaría a mí entre la zona de aceptación y la zona de rechazo? Ya dijimos que como es una prueba extremo derecho, a la derecha va a estar la zona de rechazo, que va a ser completamente el alfa, ya no lo dividimos, es 0.05. ¿Cuánto sería la zona
de aceptación es 1 menos alfa, es 0.95. 0.95. Quiero que notes que el 0.95 es toda esta área. Veamos cómo vamos a encontrar ese valor, porque es diferente al caso anterior. Toda esa zona que hemos marcado es 0.95. Hemos visto cuando estudiamos los intervalos de confianza que en la curva normal del valor de 0 hacia menos infinito, la probabilidad es 0.5. Y toda esta área para nosotros vale 0.95. Si esta área vale 0.5, de 0 al valor de z que andamos buscando, tiene que ser 0.45. Este valor de 0.45 es el que nosotros vamos a buscar en la tabla de distribución normal. Búscalo y me dices qué valor tiene para z. Para 0.45, ¿cuánto vale el valor de z? 0.45 de probabilidad, no de valor de z. El valor de z es 1.645. Es positivo porque está a la derecha de 0. Entonces este es mi valor frontera. Este es mi valor frontera. De aquí para acá rechazo y de aquí para acá acepto. Gráficamente podemos ver la zona de rechazo para esta prueba unilateral. La hipótesis nula, que la media de la población es menor o igual que el estadístico de contraste, que es la media de la muestra, y la hipótesis alterna es que la media de la población es mayor al estadístico de la media de la muestra. Gráficamente tenemos esto. El estadístico, la zona de rechazo, me la indica la hipótesis alterna. Un recurso que yo uso es que me imagino que esta desigualdad es esta desigualdad de la hipótesis nula es la punta de una flecha. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia la derecha. Entonces digo que mi zona de rechazo va a estar a la derecha. Recordemos que esta zona de rechazo es completamente alfa, no vamos a dividirla entre 2. Z alfa es el valor frontera, este Z alfa es el valor frontera. Entonces vamos a decir que se rechaza si el estadístico de contraste, que ya lo vamos a ver más adelante, cae en zona de rechazo. Si el estadístico de contraste es mayor que Z alfa, va a caer en esta zona de rechazo. Si el estadístico de contraste ZC cae en zona de aceptación, la hipótesis se acepta. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Ahorita yo solo quiero que me pongan atención cómo se calcula el valor frontera, el valor de Z alfa. También tenemos otro tipo de prueba unilateral o extremo izquierdo, donde la zona de rechazo está a la izquierda. En este caso, la hipótesis nula es que la media de la población es mayor o igual que la media de la muestra. Lo contrario de mayor o igual es menor, que es la hipótesis alterna. La curva normal, la zona de rechazo está a la izquierda, igual que el caso anterior. Ahí, en esta zona de rechazo está todo el valor de alfa, y la zona de no rechazo sería desde el valor frontera hacia más infinito. Entonces, el día de hoy vamos a calcular, a ver cómo se calcula Z alfa. Continuamos siempre encontrando los valores frontera. La zona de no rechazo siempre sigue siendo, para los tres casos que hemos visto, la zona de rechazo siempre es 1 menos alfa. O sea, 1 menos el nivel de significancia. Donde alfa es el nivel de significancia y en este caso Z alfa
va a ser negativo porque está a la izquierda de 0. Veamos un ejemplo. Cálculo de una prueba de hipótesis extremo izquierdo. Si la hipótesis nula es que la media de la población es mayor o igual que la media de la muestra y la media de la población es menor que la media de la muestra, hoy vamos a usar un nivel de significancia del 1%, es decir, 0.01. La probabilidad de no rechazar es 1 menos alfa, que es 1 menos 0.01, sería 0.99. Tenemos la gráfica, la zona de rechazo. Si tú recuerdas que lo que te dije de la flechita, si esta es la punta de una flecha, ¿hacia dónde está apuntando? Apunta hacia la izquierda. Por eso en este caso la zona de rechazo está a la izquierda. Este puede ser una clave, un recurso que te puede servir al momento de sombrear la zona de rechazo. La dirección de la desigualdad de la hipótesis alterna. Ya dijimos que tenemos en esa zona roja sería el valor de alfa, que en este caso es 0.01. La zona de no rechazo es 0.99. Nuevamente vamos a analizar que la simetría de 0 hacia más infinito tiene un valor de 0.5 de probabilidad. Y como tenemos que tener 0.99, lo que nos sobra de 0 al valor de z es 0.99. Busquemos este valor en la tabla y recordemos que es negativo. Búscalo en este momento. Y me dices cuánto es. Veamos, menos 2.33 encontraste. Muy bien. Entonces este es el valor frontera. Para valores mayores a menos 2.33 es el área de aceptación y para valores menores es el área de rechazo. Veamos un resumen que te he preparado. Para prueba de hipótesis unilateral extremo izquierdo, la hipótesis nula es que la media de la población es mayor o igual que el estadístico, que en este caso sería la media de la muestra, y la hipótesis alterna es que la media es menor que el estadístico, que es la media de la muestra. La gráfica es esta, tenemos ahí la zona de no rechazo y la zona de rechazo. Como es extremo izquierdo, observa bien, quiero que observes nuevamente, si esta fuera mi punta de una flecha, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Por eso la zona de rechazo está a la izquierda. Nuevamente, si ZC, el estadístico de contraste, cae en zona de no rechazo, no la rechazamos, o es decir, la aceptamos. Pero si cae en zona de rechazo, la rechazamos. Luego de calcular el valor frontera, lo que nos va a interesar es calcular el estadístico de contraste para ubicarlo y ahí decir se acepta o se rechaza la hipótesis. Veamos cómo se calcula el estadístico de contraste o estadístico de prueba, simbolizado como ZC. Primero, ¿para qué sirve? Sirve para determinar si existe evidencia significativa en contra de la hipótesis nula. Y su fórmula para medias es el estadístico de contraste, la media de la muestra menos la media de la población entre el error estándar, que es igual a la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación típica entre raíz de n. Parecida a la fórmula de cuando calculábamos z para encontrar probabilidades, siempre error estándar, media de la muestra, media de la población. Y para proporciones, ZC es igual a la proporción de la muestra menos la proporción de la población entre el error estándar de la proporción. Lo veremos más tarde adelante de proporciones. Ahora vamos a estudiar el estadístico para media. Veamos ahora el concepto de estadístico de prueba, simbolizado como ZC, que también recibe el nombre de valor crítico, valor de prueba o estadístico de prueba, o incluso valor de contraste.
Este valor, la importancia de este valor es que nos va a decir en qué zona cae. Cae en zona de aceptación o de rechazo para concluir sobre la hipótesis nula. Veamos algunas fórmulas del estadístico de prueba. Si n, si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, si se conoce la desviación típica de la población, el estadístico de prueba ZC es igual a la media menos la media de la población entre la desviación típica entre raíz de n. Como la media de la población no la conocemos, aquí utilizamos el valor de la hipótesis, donde está planteada la hipótesis. Si se desconoce la desviación típica de la población, también usamos Z, nada más que ahora, como no conocemos la desviación típica de la población, utilizamos la desviación típica de la muestra. Las fórmulas se parecen a todas las que hemos visto en intervalos de confianza, en cálculo de probabilidades. Es bastante familiar. ¿Qué pasos vamos a seguir cuando queramos probar hipótesis? Primero, plantear la hipótesis. Segundo, encontrar el valor frontera de acuerdo al nivel de significancia y al tipo de prueba, graficar la zona, se aconseja graficar la zona de rechazo para determinar la zona de aceptación, el valor de Z alfa o Z alfa medio según sea el caso. También necesitamos encontrar el estadístico de contraste, ZC, para poder tomar una decisión de acuerdo a la zona donde se encuentra el estadístico de contraste, a la zona de rechazo y a la zona de aceptación. Luego que hemos decidido si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, elaboramos una conclusión. Veamos un ejemplo. Un supervisor asegura que el coeficiente de inteligencia de los niños de una escuela es 100 o más, con una desviación típica de 10 puntos. Para analizar lo anterior, se toma una muestra de 400 niños y se obtuvo 98 como media. Probar con un nivel de significancia del 5% si es cierta la afirmación del profesor. Veamos qué datos tenemos. La desviación típica de la población, que es 10, el tamaño de la muestra 400, la media de la muestra 98 y el nivel de significancia del 0.05. Para plantear la hipótesis tenemos que poner mucha atención en esta frase que dice es 100 o más. ¿El 100 lo está incluyendo o no lo está incluyendo? Sí lo incluye. Y el símbolo de igualdad solo lo lleva a la hipótesis nula. Quiere decir que este problema me está dando la hipótesis nula como media mayor o igual que 100 y la alterna media menor que 100. Ahora veamos el cálculo del valor frontera. Si alfa es 5%, la zona de no rechazo es 1 menos 0.05.95. Recordemos la hipótesis nula, mu mayor o igual que 100. La hipótesis alterna es mu menor que 100. Es una prueba de extremo izquierdo. Colocamos la zona de rechazo y el punto 95 va a ser la zona de aceptación. De 0 a más infinito la probabilidad es 0.5 porque la distribución normal es simétrica. Y de 0 a valor frontera, que sería Z alfa medio, que es el que andamos buscando, va a ser 0.45. El valor frontera Z alfa medio es menos 1.645. Quiere decir que el valor frontera menos 1.645 indica que la zona límite de no rechazar o de rechazar H sub 0 es menos 1.645. Gráficamente podemos ver esta situación. El valor frontera menos 1.645. A la derecha aceptamos H sub 0 y a la izquierda la rechazamos. Ahora calculemos el estadístico de contraste que se hace mediante la... Bueno, primero recordemos la hipótesis, los datos que tenemos desde el inicio del problema y el cálculo del estadístico de contraste. La media de la muestra menos la media de la población entre el error estándar da como resultado menos 4, sustituyendo los valores. Tomemos una decisión. El valor frontera es menos 1.64.
y el estadístico de contraste es menos 4, cae en zona de rechazar H sub 0. Entonces podemos tomar la decisión de rechazar H sub 0. ¿Qué vamos a concluir? Que se rechaza que el coeficiente de la inteligencia de los niños de una escuela sea 100 o más a un nivel de significancia del 5%. Y ahí terminamos ya la prueba de hipótesis. Calcular el valor frontera, el estadístico de contraste, ubicarlo, tomar la decisión y la conclusión. Veamos un segundo ejemplo. Se diseña cierta dimensión crítica de exactamente 5 pulgadas para que encaje en otras. Se sabe que la desviación típica del proceso es 0.30 pulgadas. Un grupo de mecánicos toma una muestra de 36 piezas, dándole una media de 5.05 pulgadas. Probar la hipótesis de que se ha diseñado una buena dimensión crítica a un nivel de 5%. Veamos los datos y para plantear la hipótesis es importante leer esta parte. Que la emisión tiene que ser exactamente 5 pulgadas, por lo que la hipótesis nula es de igualdad. En este caso estamos en presencia de una prueba bilateral. Veamos el siguiente paso. Primero planteamos la hipótesis, luego encontramos el estadístico de contraste. Como es una prueba bilateral, la zona de rechazo está a los dos lados. Si alfa es 5%, 1 menos alfa es 0.95. Entonces la probabilidad de H estar H sub 0 sería 0.95. Por ser simétrica la curva normal, en ambos extremos tendríamos que buscar 0.475. El 0.95 entre 2, 0.475. Busquémoslo en la tabla, por favor. ¿Qué valor de Z tendría que ubicar tanto aquí como aquí? Búsquenlo. Menos 1.96 y 1.96. Estos son los valores fronteras. Como es una prueba bilateral, tenemos dos zonas de rechazo y al centro la zona de aceptación. Gráficamente tenemos que lo siguiente. De menos 1.96 a 1.96 aceptamos H sub 0. Mayor a 1.96 rechazamos y menor a menos 1.96 también se rechaza. Calculemos el estadístico de contraste, que solo es sustituir los valores en la fórmula y da como resultado 1. Verifícalo con tu calculadora. Tomemos una decisión. El límite es de menos 1.96 a 1.96. El estadístico de contraste es 1. ¿En qué zona cae? Aceptar H sub 0. Por lo cual, la decisión que tomamos es aceptar H sub 0. Conclusión, no se rechaza que la dimensión crítica es exactamente 5 pulgadas a un nivel de significancia del 5%. Bien, hasta aquí la clase. Espero que los conceptos los podamos manejar. El procedimiento es prácticamente plantear hipótesis, encontrar los límites o valores de frontera, encontrar el estadístico de contraste, tomar una decisión y elaborar la conclusión. Pronto te mandaré más ejercicios para que estudies más, ejemplos desarrollados y ejercicios propuestos. Buena suerte, espero pues que la clase te haya quedado bastante aprovechada. Buen día.